Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Solana Yoma y junto a Melissa Herranz vamos a presentar este trabajo titulado Expulsión institucional y situación de calle en salud mental, una discusión para repensar la externación. Este trabajo fue elaborado en el marco del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba. Desde el observatorio, desde hace varios años, venimos analizando y realizando un seguimiento a la problemática de las personas en situación de calle, por considerar que se trata de una problemática estructural en nuestra ciudad y también porque lo consideramos una problemática urgente a abordar en materia de salud mental en el marco de los procesos de transformación institucional aún pendientes que plantean las nuevas normativas en este campo. En ese sentido, nos propusimos analizar las problemáticas de las personas que contaban con una trayectoria de institucionalización previa en salud mental y que luego quedaron en situación de calle, así como las respuestas estatales que configuran e intentan abordar de un modo u otro esta situación. A continuación yo quiero compartirles, comentarles cuáles son los ejes conceptuales centrales que recorren y aglutinan los ejes a su vez de análisis de este artículo. En primer término, el enfoque de derecho, que en tanto perspectiva nos permite comprender las obligaciones positivas del Estado y a su vez situarlo como garante del cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Otro eje central tiene que ver con la Ley Nacional de Salud Mental. Nos referimos a la Ley Nacional por considerar que es esta la que tiene un mayor estándar en materia de derechos humanos, y particularmente desde una comprensión que no la reconoce solo en tanto un instrumento técnico reglamentario, sino que va más allá y resulta un marco conceptual y a su vez funciona, opera como una herramienta de lucha de sentidos en el campo de la salud mental. Otro eje tiene que ver con los debates sobre el encierro en salud mental, sobre todo poder pensar, y en eso lo trabajamos en el artículo, ustedes lo pueden leer cuando esté disponible, la preeminencia histórica en el abordaje de la locura como problemática social que tiene el encierro, y una discusión en la cual buscamos proponer una comprensión de este encierro como un dispositivo de control e interpelar su instrumentación como estrategia terapéutica. Por último, mencionar las concepciones sobre externación. Nos parece una discusión central en términos conceptuales en el marco del análisis que aquí queremos desarrollar. Y en este término se trata de comprender la externación en tanto un proceso de acompañamiento en la activa construcción de un proyecto de vida en comunidad, de vida digna en comunidad, y de reconstitución del lazo social y los lazos familiares, lo cual buscamos diferenciar de la externación en tanto institución, en tanto expulsión, en tanto mera alta médica o transinstitucionalización hacia otros tipos de instituciones, lo cual consideramos que provoca expulsión, la categoría que usamos de Paumann para esto, que lleva a la expulsión social. En términos de cómo llevamos adelante esta investigación, nos interesa compartir y mencionar la metodología, los materiales y métodos. Hicimos uso del monitoreo de políticas públicas, de un enfoque de derechos humanos. Sol comentaba que ese era el objetivo también del observatorio. Desde un diseño cualitativo que nos centramos en el trabajo sobre las construcciones de sentido de los actores, por lo cual nos valimos de las técnicas de entrevista a trabajadoras y a trabajadores del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba, y también de un albergue para personas en situación de calle municipal. Entonces, para poder reconstruir los sentidos, usamos estos testimonios en base a entrevistas, también testimonios de personas usuarias, desde audios, grabaciones, que nos permitieron conocer la experiencia en primera persona de estas situaciones que buscamos analizar, y a su vez fuentes secundarias, documentos, en particular informes anuales de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, y valiéndonos de una triangulación de fuentes que nos permite una mayor comprensión de este proceso que buscamos abordar en el artículo. Ahora, para compartirles algunos de los resultados de esta investigación, vamos a contarles en dos partes. En un primer lugar, cuáles son las respuestas estatales que se articulan frente a la externación de las personas usuarias de salud mental y cuáles son los recursos estatales
y no estatales disponibles para las personas una vez que quedan en situación de calle, y en un segundo momento vamos a abordar las problemáticas específicas de las personas usuarias de salud mental cuando quedan en situación de calle. En términos generales podemos decir que los recursos para la externación en salud mental son escasos, no son accesibles, cuentan con requisitos paradojales, es muy difícil conseguir prestaciones del Estado, fondos específicos para la externación para personas usuarias de salud mental. Las trabajadoras del hospital neuropsiquiátrico nos comentaban que el seguimiento que se hace generalmente a las personas luego de la externación consiste básicamente en comedores y en pastillas, es decir, en hacer un seguimiento psicofarmacológico y en acompañar de algún modo a través de viandas con que las personas pueden seguir yendo al hospital. Y esto se debe a una escasez de equipos interdisciplinarios suficientes y completos en el hospital. Hay una escasez de psicólogos, de trabajadores sociales, de acompañantes terapéuticos, que dificultan hacer un abordaje integral. Y finalmente, en términos de las estrategias de externación para personas usuarias de salud mental, nos encontramos con que los dispositivos sustitutivos son insuficientes y se encuentran mayormente sostenidos por esfuerzos y por voluntades de los profesionales. Nos referimos a que hay una gran insuficiencia de casas de medio camino, de casas de convivencia, que se sostienen con muchísima dificultad, aún a 10 años de sancionadas ambas leyes de salud mental, la ley nacional y la ley provincial. En relación a los dispositivos que abordan a las personas en situación de calle, nos encontramos con que tienen criterios de admisión muy restrictivos, relacionados a, por ejemplo, barreras vinculadas a la edad de las personas que van a alojarse en esos lugares, tienen horarios muy estrictos para ingresar hasta las 7 de la tarde y luego tienen que retirarse a las 7 de la mañana, lo que dificulta pensar en estrategias ocupacionales para las personas que se encuentran en situación de calle, y muchas de ellas trabajan como naranjitas o cuidacoches. También nos encontramos una fuerte presencia del tercer sector, ocupando el rol del Estado, una proliferación de iniciativas de ONG, fundaciones, asociaciones civiles que prestan servicios a personas en situación de calle, y que el Estado las ofrece como parte de las estrategias sin pensar en políticas estatales integrales que garanticen los derechos de la población, pensando el rol del Estado como garante de los derechos de las personas. Y finalmente nos encontramos con que las personas usuarias, al quedar en situación de calle, se encuentran con grandes barreras de acceso a los servicios de salud, vinculadas al rechazo, a la discriminación, que de por sí padecen por ser usuarios de salud mental y toda la carga de estigma que ello conlleva, y a su vez por ser personas que se encuentran en situación de calle, y este rechazo se agrava vinculado a cuestiones de la presentación física, de higiene, etcétera, que es resistido en muchos servicios asistenciales, incluido en la atención de urgencias. Continuando con los resultados en torno a la dimensión de las personas usuarias en salud mental en situación de calle, tomando dos grandes categorías. Por un lado, la caracterización que podemos hacer de cómo se compone esta población y cuáles son las principales vulneraciones de derechos que atraviesan, que vivencian. En torno a la caracterización, podemos decir, y esto coincide desde diferentes testimonios, de diferentes, tanto las trabajadoras como los propios usuarios, la situación de calle sigue siendo mayoritariamente una situación masculina. Las mujeres que se encuentran en esta situación, si bien son pocas, aquellas que están en esta situación se encuentran con un grado de desafiliación extrema, lo cual resulta de una severidad que requiere un abordaje de mayor complejidad. Por otra parte, cabe destacar la situación de los jóvenes, de los y las jóvenes que se encuentran en situación de calle, al no tener los mecanismos de protección, al no tener criterios de admisión a los espacios que hay de albergues, quedan por fuera y son quienes están pernoctando y habitan la calle. Y encontramos a su vez una vulneración de derechos integral, ¿no? Una complejidad y una sumatoria, algo mencionaba Solana anteriormente respecto a las barreras que se incluyen. Entonces pensamos que hay
y destacamos en torno a lo que pudimos indagar, una vulneración de derechos a la vivienda digna, al trabajo, a la salud, también a la educación formal, a la seguridad social, que se van enlazando de manera compleja y deteriorando y profundizando las vulneraciones y complejizando las estrategias también para revertir estas situaciones. En torno a las vulneraciones de derechos que atraviesan, podemos señalar y destacar que las presencias del Estado muchas veces tienen que ver con su faz negativa, con su faz punitiva, donde se insisten, donde aparecen e insisten relatos respecto de persecución y maltrato policial, donde las intervenciones son, como les mencionaba, punitivas represivas y terminan en situación de mayor expulsión, incluso de detenciones. Se ven expuestos a situaciones de robo y de violencia, incluso hacia el interior de los propios albergues, donde pierden las pocas pertenencias a través de estas situaciones, pierden incluso las pocas pertenencias que poseen, su DNI, lo cual anteriormente Solana mencionaba las dificultades que trae aparejado. Y encontramos un punto que es clave y es complejo y de una determinación profunda que tiene que ver con el rechazo social que se denuncia y insiste como otro elemento de expulsión de las personas usuarias de salud mental, organizado en torno al estigma de la peligrosidad, es decir, cómo sigue insistiendo en la representación de la persona usuaria, y más cuando se encuentra en situación de calle, como esta persona peligrosa, que puede ser violenta, que puede generar un daño. Entonces, esto interactúa de manera compleja, generando mayor deterioro y mayor vulneración de las personas usuarias de salud mental cuando están en situación de calle. Lo cual queríamos cerrar y proponer como discusión que enumerar una serie de aspectos ineludibles que devienen del análisis previo que venimos realizando para poder plantear una externación tendiente a la vida digna en comunidad y no una expulsión social que termine por radicalizarse en una situación de calle. Y en esa clave consideramos que los ejes ineludibles, los aspectos ineludibles, tienen que ver con la construcción de políticas intersectoriales, a su vez con abordajes interdisciplinarios que tengan en cuenta en su trama de construcción de intervenciones la compleja red que acabamos de describir, de determinación del problema, la constitución de una red de servicios que tenga base en la comunidad, para que pueda desarticularse los espacios monovalentes y encontrar una red que aloje y contenga los entornos comunitarios, el acompañamiento a la revinculación social, un fondo para la externación, con características de lo que mencionábamos para pensar esta dimensión o este horizonte de una externación que no sea mera alta médica, y que esté orientada, como ahí también mencionamos, a la sostenibilidad de lo cotidiano, y que se incluya con procesos y otros espacios que sostengan desde la interdependencia y los apoyos diversos, la vida por fuera de las instituciones monovalentes, y a su vez creemos que existen y están vigentes en Córdoba experiencias que son buenas prácticas de transformación en torno a cómo abordar esta problemática, y esto requiere visibilizar estas estrategias existentes, y a su vez la gran demanda también tiene que ver reconocerlas como una estrategia terapéutica o una estrategia en salud mental, y ser apoyada, ser parte de una estrategia en salud con recursos y no hecho de manera voluntaria y por fuera de la red de servicios. Bueno, finalmente queríamos compartir algunos debates y algunas aperturas, fundamentalmente vinculados a este contexto de pandemia. En el mes de julio nos enteramos de que una mujer, una persona usuaria de salud mental, joven de 24 años de edad, que se encontraba embarazada, falleció en situación de calle en la Plaza San Martín. Esto muestra de que todos los años, todos los inviernos, todos los veranos, fallecen personas en situación de calle en la ciudad de Córdoba, y cotidianamente se encuentran a las múltiples vulneraciones de derechos que ya mencionábamos a lo largo de la exposición. Y algunas de las preguntas que queríamos abrir para el debate es cómo pensar estas problemáticas en el contexto de pandemia, cómo se quedan en casa quienes no tienen casa, y además de los contagios, cómo podría cuidarse la salud y la vida de personas que encuentran vulnerados
todos sus derechos. Se encuentra abierto el debate, esperamos escucharlos y poder seguir intercambiando en un rato nada más, y les agradecemos mucho por la atenta atención. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas, soy Tatiana González desde Mendoza. Les voy a presentar el proyecto Cuidarnos para Cuidar, una experiencia de extensión universitaria en torno a la prevención del estrés en el cuidador y la cuidadora familiar de adultos mayores. Quienes coordinan y dirigen este proyecto es el especialista licenciado Omar Castellani y quien les habla. Somos docentes de la Universidad de Congreso, de la licenciatura en Psicología, y esta universidad se ubica en la provincia de Mendoza. Este proyecto es un taller de acompañamiento a los cuidadores familiares de personas mayores que están con alguna situación de pérdida de autonomía y de necesidad de cuidados. Quienes asisten al taller únicamente son los cuidadores familiares. El objetivo fue brindar un espacio de reflexión y de contención, donde también se transmitió información y herramientas tanto teóricas como prácticas, para que los cuidadores y cuidadoras pudieran mejorar su rol frente a la situación de cuidados, pudieran también regular el estrés, pudieran disminuir la sensación de sobrecarga, y especialmente el taller tenía como objetivo fortalecer las habilidades del autocuidado con el propósito de promover la salud. Este taller utilizó dinámicas, utilizó trabajo en equipo, también quienes participaron realizaron ejercicios de reflexión individuales, se aplicaron juegos, exposiciones y videos. El taller tuvo una duración de 6 encuentros, eran encuentros presenciales. Cada uno de los encuentros duraba 2 horas y tuvo una frecuencia quincenal. Algunos de los temas trabajados fueron los siguientes: síndrome de sobrecarga y sus consecuencias, la importancia del autocuidado. Se trabajó con los cuidadores y cuidadoras la posibilidad de identificar y de reactivar sus redes de apoyo formales e informales. Se trabajó mucho sobre la importancia de que puedan pedir ayuda y que puedan delegar las tareas. También se reflexionó acerca del duelo, de los tipos de duelo. Se intentó fortalecer la comunicación asertiva para mejorar el diálogo familiar. Se trabajó con inteligencia emocional también, especialmente algunas emociones como la sensación de culpa y el enojo. Y en el grupo también se fortalecieron los lazos. De esta forma, los cuidadores y cuidadoras que asistieron al taller intercambiaban herramientas y estrategias de autocuidado y también de cuidado de la persona mayor. Se realizó un perfil de los asistentes al taller y vamos a mostrar algunos datos. Por ejemplo, en su mayoría, quienes asistieron al taller y quienes eran cuidadores familiares eran mujeres y eran hijas. Un dato muy particular y que se repite en las investigaciones actuales es que quienes cuidan son personas mayores cuidando a otras personas mayores, es decir, cuidadores familiares de 60 años o más cuidando a adultos mayores, quizás de 70, 80 o 90 años. Otra situación que influye mucho en la sobrecarga es la convivencia. En este caso, el grupo que asistió convivía con la persona mayor que cuidaba. Aquí tenemos algunas estadísticas respecto de las personas mayores receptoras del cuidado. Observamos que las edades rondan entre los 80 años y los 90. Y por lo general quienes son cuidadas son mujeres, es decir, son madres que son cuidadas por sus hijas. Algunos otros datos respecto del rol y la salud de los cuidadores o cuidadores familiares es que en su mayoría el grupo que asistió al taller llevaba entre 2, 4 y más de 6 años en el rol de cuidador. El grupo también indicaba tener diversos malestares físicos como dolor de cabeza, dolor muscular, alteración en el sueño y alteraciones digestivas. Y también presentaban diversas emociones en torno al rol de ser cuidadoras y cuidadores, como por ejemplo ansiedad, cansancio y agotamiento, enojo o ira, tristeza, irritabilidad y sentimientos de culpa.
Se realizó una evaluación cuantitativa del taller, donde quienes asistían evaluaban luego de cada encuentro, y finalmente se hizo una evaluación global. Podemos observar estadísticas bastante positivas en cuanto a la puntuación del taller, y podemos observar un nivel alto de satisfacción en función de los temas trabajados. Se realizó también una evaluación cualitativa del taller, es decir, que pudimos recolectar los relatos en torno a su experiencia en el taller y su experiencia en torno a relacionarse con otros cuidadores y a trabajar las temáticas. Lo que podemos destacar de esta evaluación cualitativa es que en los relatos se escucha que hubo una posibilidad de cambio de posicionamiento frente a su rol de cuidadores, es decir, se habilitaron el pedido de ayuda, se habilitaron la posibilidad de delegar tareas también, sentían una sensación de alivio y de contención, dado que pudieron identificar que hay otras personas que tienen problemáticas similares y que no están solas y solos, se pudieron nutrir y enriquecer de las experiencias de sus compañeros en cada uno de los encuentros. Algunas mencionan que pudieron cambiar su visión en relación a algunos aspectos de ser cuidador o cuidadora, y también pudieron, en algunos casos, poder elaborar la situación de duelo frente a su familiar que estaba en alguna situación de dependencia y que iba en aumento. Finalmente, el taller posibilitó que las personas que asistieron pudieron reactivar sus redes de apoyo formales e informales, y esto a su vez posibilitó que accedieran a espacios de relajación, de satisfacción, de disfrute, ya que habían otras personas que podían colaborar con el cuidado del familiar. A continuación vemos algunas imágenes de los encuentros y del equipo. Es muy importante destacar que el equipo de trabajo está conformado por alumnas y alumnos de la carrera de psicología de diferentes años, donde el equipo participó tanto en la planificación, en el desarrollo del taller y en la evaluación. Ellos también coordinaban los encuentros, así que no fue una experiencia únicamente beneficiosa para quienes asistieron al taller, sino también fue muy importante para la formación profesional de estos alumnos y alumnas de psicología, que demostraron un gran trabajo y compromiso en este proyecto. Actualmente la experiencia de Cuidarnos para Cuidar continúa, pero a partir de la situación de pandemia en su versión virtual. Estamos utilizando la plataforma del WhatsApp y también la plataforma del Meet para los encuentros, donde seguimos trabajando con estas temáticas y tuvimos que adaptar, por supuesto, las actividades y dinámicas en su versión virtual. Observamos que es muy necesario este espacio y que a partir de la situación de pandemia, el estrés y la sobrecarga ha desbordado aún más a los cuidadores familiares de adultos mayores. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenos días. Bueno, ante nada, bueno, quiero agradecer a la facultad por haber organizado este evento, este congreso, e invitarnos a participar y poder contarles un poco nuestra experiencia y trabajo vinculada a la investigación. Como primer término, les quiero contar que yo soy el director de la maestría en salud mental de la Facultad de Psicología, y es en este contexto donde hemos realizado esta investigación. Nosotros, a partir de la cuarta corte, hemos generado a solicitud, por lo establecido por las recomendaciones de CONIAU, de que todas las maestrías deberían generar procesos de investigaciones propios, incluyendo maestrando en estas investigaciones, que hemos propuesto y hemos generado este proyecto de investigación,
que ha sido el primer proyecto multicéntrico en este contexto que ya les comentaba. Nuestra maestría se caracteriza por tener maestrandos que vienen de origen de distintas provincias de la Argentina y de otros países, por lo cual nos parecía sumamente interesante pensar proyectos de estas características, es decir, multicéntricos, donde tuviéramos un objetivo común y que pudiéramos recabar informaciones de distintas localidades y después poder compararlas y saber, bueno, a qué resultados arribamos. Así que esta es nuestra primera experiencia, bastante interesante, fructífera, y que vamos a, o por lo menos les voy a contar un poco hoy de qué se trataba. Bien. Le hemos titulado a esta investigación Saberes que poseen los trabajadores que se desempeñan en los servicios del sector público de salud mental de las ciudades de Córdoba, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, sobre la Ley Nacional de Salud Mental 26657. ¿Por qué el motivo de elegir y haber trabajado sobre este tema? Es porque nos parecía sumamente importante poder determinar y analizar qué saberes o conocimientos en torno a esta ley poseen los trabajadores del campo de la salud mental, sea la institución que esté trabajando. Esto nos parecía importante como un primer paso, no solamente para articular este proyecto en el orden de la maestría, sino también de contribuir con algo que nos parece importante, que es a la aplicación de la ley en términos generales en las diferentes ciudades de nuestro país. Bien. El objetivo general de nuestra investigación es haber analizado los saberes que poseen los trabajadores que se desempeñan en los servicios de los subsectores público y privado de salud mental de la ciudad de Córdoba, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, sobre la ley nacional que ya mencionamos. Este trabajo comenzó en el año 2018 y en la actualidad también no solamente ha sido un trabajo que el multicéntrico en el orden de lo que es la maestría de salud mental, sino que además es el trabajo de tesis de los distintos maestrandos que representan a estas ciudades. Algunos trabajos ya se presentaron en términos de tesis particulares de la maestría para aprobar su trabajo final, y algunos otros todavía están en proceso. La primera etapa, que tuvo que ver con los análisis, con la adquisición de los datos básicos y necesarios para el análisis de los objetivos, fue cumplimentada en la totalidad de las provincias, por lo cual hemos podido realizar el trabajo de esta investigación. Bien, los objetivos específicos que guiaron nuestro trabajo: el primero fue construir una escala de conocimiento sobre la ley de salud mental y establecer las propiedades psicométricas de la misma, es decir, sus indicadores de estructura y su consistencia interna. Quiero acá pararme un minutito y contarles que este fue un trabajo muy interesante y arduo, y por sí solo amerita un proyecto de investigación. Como todos sabrán, que construir una escala y que sea confiable y que tenga validez no es nada fácil, y esto lo pudimos complementar en la primera etapa de nuestro trabajo de investigación, donde se validó a partir de tomar en cuenta las necesidades que establecen los criterios para validar y convalidar una escala. Así que esto tuvo sus resultados, pueden ser observados en el trabajo completo que va a estar publicado. Ahí tendrán sus valores correspondientes para
establecer cómo se ha establecido esta validez de este instrumento. Lo cual para nosotros no solamente ha sido un trabajo de experiencia para los maestrandos, sino es muy importante haber contribuido a crear un instrumento que tenga validez para que sea utilizado para otras investigaciones. Bien, el segundo objetivo tiene que ver con distinguir el saber referente a los contenidos sobre los aspectos epistemológicos, derechos humanos, internación y gestión sobre la Ley Nacional de Salud Mental, que poseen los diferentes trabajadores del área de enfermería, psicología, psiquiatría, trabajo social, clínica médica, personal administrativo y directivo de los establecimientos de salud públicos y privados y de los servicios de salud mental de las ciudades mencionadas. Acá también hago una pequeña explicación en términos de que nosotros hemos trabajado y hemos elegido y construido 4 dimensiones para el análisis sobre los saberes. Estas dimensiones tienen que ver con el nivel epistemológico, es decir, esta que comprende todos los relativos a los conocimientos, maneras de, digamos, fundamentos, criterios que establecieron las prioridades y las políticas para la implementación de la ley, en términos generales. Después la otra dimensión, derechos humanos, es decir, todos los elementos y componentes relativos a los derechos humanos que están presentes en la ley, y también con referencia a la dimensión de internaciones, estas están vinculadas a las cuestiones que tienen que ver relativas a los modos, cuándo, cómo, metodología, etcétera, que establece la ley en relación a las internaciones de los usuarios. Y la última dimensión se refiere a la gestión, es decir, no solamente la gestión en términos administrativos, es decir, qué es lo que se ha hecho o que se debe hacer para adecuar esta nueva ley a las instituciones y que tenga cierta coherencia y concordancia con lo que se establece en la ley, sino también hacia afuera, que se gestiona desde la ley o se establece para establecer los nuevos criterios que establece, por supuesto, esta ley en el orden de todos los demás cuestiones, no solamente vinculada a las internaciones, sino el tratamiento y después los procesos de desinstitucionalización que establece la misma ley. Bien. Dicho esto, les comento que el tercer objetivo es comparar los saberes de los trabajadores de los sectores públicos según las actividades que desempeñan y tipo de dispositivo. Ahí se pudo establecer los saberes en relación no solamente a la profesión, sino también a dónde se lleva adelante, digamos, de dónde es el trabajador, ¿no? Para establecer si hay algún criterio, alguna diferencia, concordancia entre las distintas localidades, no solamente entre sino también a su vez entre la misma localidad. Hay que recordar que además de ser un estudio multicéntrico, cada provincia es un trabajo de tesis particular de cada maestrando, es decir, que cada maestrando lleva adelante su trabajo de tesis específicamente en su localidad, lo cual ahí se pueden encontrar particularidades que no están en el estudio multicéntrico. Y por último, tenemos el objetivo número 4, que es indagar las fuentes de información que poseen los trabajadores de la salud mental respecto a los ejes centrales sobre la ley, es decir, de este conocimiento que atribuyen sobre la ley, de donde principalmente es adquirido. Muy bien. Ahora, algunas cosas muy brevemente sobre materiales y métodos para que tengan de dónde se tomó y qué fueron los criterios establecidos. Este es un diseño de estudio multicéntrico de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, correlacional y comparativo, y de corte transversal porque se llevó adelante sobre todo el trabajo de campo en un periodo determinado que fue en el año 2018. La población de estudio fueron todos los trabajadores de salud mental del subsector público, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, personal administrativo, directivo, terapistas ocupacionales, entre otros,
en los dispositivos de APS, ambulatorio, monovalentes de las ciudades que hemos mencionado. Y el tamaño de la muestra fue un tamaño homogéneo, establecido con criterios para poder tener confiabilidad sobre el trabajo, y se estableció en un 70% de los trabajadores del sector público. Muy bien. Ahora, en términos un poco más de los resultados, les voy a comentar que el cuadro número 1, que ustedes están viendo, que la conformación de la muestra, es para que tengan una idea cómo se configuró el N total, que terminó siendo 1044 trabajadores, que se distribuyen por provincia de las diferentes maneras. Córdoba 242, Tucumán 143, Mendoza 154, La Rioja 107, Catamarca 143, Santa Cruz 87 y Santiago del Estero 183. Esto, como decía recién, nos da un total de 1040 trabajadores sobre los cuales hemos llevado adelante, aplicado este instrumento que hemos convalidado. Bien, ¿cómo se distribuye este N por las profesiones? Es el cuadro número 2, ustedes pueden ver. Se estableció que hubo 73 médicos con un porcentaje casi del 100%, psicólogos, que es el mayor número de profesionales, 350, que representa el 33% de la muestra, trabajadores sociales 112, que representa el 10%, enfermeros 144, que representan el 13%, bioquímicos 7, médicos psiquiatras 112, representa el 10% de la muestra, administrativo 84, otros trabajadores 128 y terapistas ocupacionales 30, que nos da, como decía recién, un total de 1040. Bien, ¿cómo se distribuye las medias por las dimensiones seleccionadas que comentaba anteriormente? Es de la siguiente manera. Una cosa que hay que establecer y que ya está establecido, digo, que cada uno lo puede ya ver en el trabajo final, es cómo se construyen estas medias, cuáles son los cuadros y los valores, en función de que el instrumento no son la misma cantidad de preguntas para cada dimensión, por eso que las medias no son homogéneas en ese sentido, sino que representan el valor de acuerdo al total de preguntas, y esto representa el número de respuestas obtenidas sobre un total de posibles respuestas correctas. Entonces, para Córdoba tenemos que hay una media en la dimensión de epistemología de 14.1, para gestión 2.9, donde internación tiene la media de 11.2, derecho humano 16.8. Y el total de la media está atribuido ahí en los valores que se dice en la columna de medias totales. Bien. Esto es simplemente para que tengan en cuenta, para que puedan tener, digamos, una apreciación general. Ahora, ya en términos, para poder terminar y concluir, para que en términos ya de resumen del proceso, nosotros hemos estipulado, de acuerdo a la cantidad de respuestas correctas, en 4 categorías de saber. El saber insuficiente, uno que es regular, bueno y muy bueno. Sobre todo esto dividiendo en cuartiles que pudiera encajar, digamos, o encuadrarse el resultado obtenido de la cantidad de respuestas correctas. Y así hemos podido construir este cuadro. Vuelvo a reiterar, los detalles de la construcción se encuentran en el trabajo final, que como resultado nos dio lo siguiente. Bien, Córdoba tiene muy bueno todas las dimensiones de epistemología en las distintas dimensiones tienen el mismo puntaje. No, ya se me está acabando el tiempo, así que simplemente voy a hacer un recorrido de que en los aspectos vinculados a derechos humanos es donde se obtiene la mayor puntuación, Córdoba y Tucumán, que obtienen los mayores valores, que es muy bueno, y después se ve que en términos de gestión donde se obtienen los menores valores. Así todos estos datos
estos obtenidos, estadísticamente no son significativas las diferencias, ¿sí? A fin de establecer más o menos este criterio para poder observar los saberes, pero que no tienen valores de diferencia, digamos, estadísticamente significativos. Bueno, aquí ya para poder terminar, porque se me venció el término, quiero nuevamente agradecerles y saludarlos, y bueno, muchas gracias por su atención. Hola, muy buenos días para todos y todas. Un gusto estar aquí presente nuevamente en esta actividad del Congreso. Primero agradecer a todas las autoridades por la invitación. Y bueno, mi nombre es Miguel Ángel Escalante, soy miembro de la Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial. Soy el director de la Maestría de Salud Mental y me desempeño como profesor de la Cátedra de Psicología Sanitaria de la Facultad de Psicología. La idea es que aquí en breves minutos les cuente un poco, comparta con ustedes esta experiencia que hemos tenido con varios colegas, y bueno, y en función de eso, a lo mejor después podemos conversar un poco. Como primera instancia quiero compartir con ustedes parte del equipo, los que están aquí presentes, Casella, De Mauro, Del Río, Zárate, Ferrari, Nadal, Vázquez, Chiesa, Bergoglio, Jerez y Pinotti, son parte del equipo que ha trabajado desde el principio en la conformación de esta red. Bien, teniendo en cuenta el contexto de aparición del coronavirus, y bueno, y el alto grado de desorientación e incertidumbre que apareció en los primeros tiempos en términos de que, bueno, no se sabía y había muy poca información, y todo esto habría generado un impacto en la subjetividad de las personas, y que por un lado esto, y por otro lado que no había una respuesta inmediata por parte del Estado ni de algunas otras instituciones de brindar, digamos, un apoyo solidario a poder atender esta demanda y esta situación que se presentaba de una manera social, digamos, común a todos. Es que por eso con un grupo de profesionales nos juntamos a charlar, compartir un poco nuestras inquietudes, y bueno, surgió esta idea de conformar esto de la red, ¿no? Es decir, en principio la red está pensada de una manera, porque los que estamos aquí, sobre todo la parte que ha sido la parte coordinadora, compartimos ciertos marcos de modelos complejos, los cuales nos permite entender la multicausalidad de la situación y de la realidad, y en función de eso pensar algún modo o una estrategia que pueda implementarse. Ante de esto, y una de las cuestiones que nos lleva al ruedo y a escena, es la urgencia. Es decir, primero que todo, hay una urgencia y una manera, y hay que darle respuesta inmediata a esta situación, y entonces ante esta encrucijada es que nos encontramos. Y decidimos y planteamos abordar esta temática, esta red, desde una perspectiva psicosocial, es decir, tomando en cuenta algunos componentes ya por muchos conocidos. Y adoptamos, y una cosa que le dio originalidad y particularidad a esta modalidad de trabajo nuestro, fue la estrategia en red y el trabajo en grupos, que ya un poco vamos a conversar sobre eso si tenemos el tiempo. La estrategia en red era a partir de alguna estrategia de comunicación y conformando redes sociales y redes de apoyo
que tengan que ver con la facilidad y la factibilidad de llevar esta información a todos los sectores, a todas las poblaciones, para que de esta manera llegara nuestra información, por un lado. Y por otro lado, era conformar una red interinstitucional que apoyara el trabajo que estábamos realizando. Así es que después de esta primera iniciativa, este primer paso que dimos este grupo de profesionales, se incorporaron distintas instituciones que ya iremos nombrando a medida que vayamos avanzando en las diapositivas. Como primera medida se sumó la Facultad de Psicología, la cual nos apoyó y trabajamos desde el principio con la facultad de manera orgánica, como las demás instituciones que también nos apoyaron. En los destinatarios pensados para esta red era toda la población mayor de edad, tenía que ser, viviera donde viviera y la situación que estuviese. No había, digamos, podría estar en la provincia de San Luis, como en Salta, como en la provincia de Córdoba. En primera instancia estaba abierto y siguió abierto a todo el público, inclusive tuvimos algunas demandas de algunos países como Chile, como Colombia, que bueno, tuvieron noticia de nuestra inserción. Nuestro proceso de trabajo, no voy a demorarme mucho en esto, si no, no nos va a alcanzar el tiempo, a partir de una estrategia de difusión a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y demás, y además de las vías de comunicación de las instituciones, la Facultad de Psicología a través de sus medios de comunicación, hicieron que se visibilizara esta propuesta. Y bueno, después a través de otros tipos de estrategias, correos electrónicos, que nos contactábamos con las personas, ya directamente los profesionales, donde se manifestaba el encuadre y los aspectos técnicos que se necesitaban para participar de estos grupos. Estos grupos, como decía, estaban conformados alrededor de 3 a 5, 6, 7 personas, siempre, y que una vez que se conformaban, a medida que se iban inscribiendo, por llamarlo así, un profesional los guiaba y trabajaba en este grupo. Los objetivos que nos guiaron a nosotros fueron acompañar a las personas que manifestaban algún tipo de sufrimiento psíquico y desencadenado por la pandemia, brindar un espacio de escucha y encuentro y atención y contención, crear un espacio para compartir experiencias, dudas y malestares, y ofrecer una información y orientar en esta situación que estábamos atravesando. Acá a la derecha de la diapositiva están las otras instituciones que han ido apoyando este proyecto, como la Maestría de Salud Mental, como la Facultad de Psicología de San Luis, también presente aquí. Nosotros, a partir de este trabajo, que duró alrededor de 3 meses, 4 meses, más o menos, porque ya teníamos desde el principio que esta estrategia no era para instalarse para siempre, sino que surgía de la urgencia y tenía un tiempo acotado, dado hasta que el Estado y las organizaciones sociales y las instituciones educativas y los colegios profesionales de alguna manera también pudieran dar una respuesta a la situación por la que estaba atravesando las poblaciones. Entonces, nosotros cumplimos con nuestro objetivo desde ese lugar, porque no era nuestra intención, como decía, instalarnos como una estrategia alternativa a la que debería ofrecer el Estado en términos de asistencia. Bien, nosotros para ir sintetizando, tratamos de hacer una pequeña sistematización de esta experiencia, y para eso trabajamos trabajamos en base a 5 dimensiones que establecimos. Una, que era el sufrimiento psíquico; 2, que era la valoración de la experiencia por los usuarios; 3, la valoración de la experiencia por los profesionales; 4, los procedimientos técnicos e instrumentales utilizados por los profesionales; y otro que tenía que ver con los aspectos operativos.
Todo este análisis detalladamente lo pueden encontrar en el trabajo que va a estar publicado, que está completo. No corresponde ahora por el tiempo poderlo explicitar, sino hacer una pequeña presentación de cuál ha sido. En términos generales, ya voy a mostrar sobre el sufrimiento psíquico, digamos, algunas valoraciones, y en relación a la valoración por parte de los usuarios y de los profesionales fue sumamente importante y muy enriquecedora, y realmente fue una de las cuestiones que nosotros hemos valorado de manera muy importante. Bien, otras instituciones que apoyaron este proyecto fue el Colegio de Psicólogos de San Luis, también la Cátedra de Psicología Sanitaria de la Facultad de Psicología. Y acá simplemente un pequeño gráfico para que cuáles fueron los componentes de esta dimensión que es sufrimiento psíquico, que nosotros denominamos, y más o menos cuáles eran los porcentajes. Mucho de esto se corresponde con algunos otros hallazgos de algunas otras investigaciones que se han ido desarrollando y que se siguen actualizando, y que más o menos compartimos que digamos, las manifestaciones de sufrimiento se daban fundamentalmente a través de la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, trastornos del sueño, sentimientos de soledad, dificultades en los vínculos, depresión. Bueno, esta es lo que uno podría englobar como no síntomas, sino como malestares explicitados por los usuarios. Bien. Algunas conclusiones para ya ir cerrando un poco esta presentación, sobre la cual ya podríamos seguir conversando. Este proyecto, una de las características, fue único en su tipo, es decir, que sea virtual y grupal, y con una continuidad de 4 encuentros, ya que la mayoría de las otras propuestas son de carácter individual. Esta fue una modalidad que estaba impregnada, digamos, nosotros optamos por lo grupal, no por un capricho, por decirlo así, o por una conveniencia de personas, sino por una estrategia que va incorporada a nuestro modo de pensar la estrategia comunitaria. Bien, tanto los profesionales como los usuarios expresaron que fue una experiencia muy enriquecedora y valiosa, muy, muy importante. Una de las cuestiones que fueron muy importantes y tienen para nosotros mucha relevancia, que hay una alta resistencia al trabajo grupal. Nosotros tuvimos una consulta altísima, y al momento de poder participar, o al momento de que se enteraban de que no era una estrategia individual, sino que era grupal, muchísima gente, un porcentaje muy alto, desertaba porque tenía esa necesidad. Creemos que esto también se corresponde a que se ha institucionalizado, naturalizado, que la asistencia y la modalidad de la atención en el campo de la salud mental tiene exclusivamente una mirada clínica individual. Evidente, eso quedó sobre relieve, y cuestión que supongo que hay que empezar a trabajar. Bien. También hubo una alta deserción, muchos grupos empezaron a funcionar con 5 o 6 personas, terminaron funcionando 3 o 2, digamos, no había un compromiso de asistencia. Mucho se tiene que ver con el último punto, que tanto nosotros como los profesionales, el equipo, como los usuarios, no estábamos preparados ni teníamos la habitual manera de trabajar a través de este medio de la virtualidad. Eso se quedó claramente, seguramente con el correr del tiempo y a partir de estas experiencias, esto va a cambiar, pero en su momento el trabajo hubo una gran dificultad de aspectos técnicos, y sobre todo lo que tiene que ver el acceso a la conectividad. No todo el mundo, y esto ya estaba claro de antemano, tiene acceso a la conexión de Internet. Unos los tenían muy limitados, otros no sabían cómo utilizar, sobre todo las personas mayores, a los cuales asistieron bastante a este grupo. Tenían grave dificultad y tendrían que ser asistidos por otra persona, por un familiar,
para poder comunicarse y establecer y poder participar de algún grupo. Bueno, estas son, como decía anteriormente, una síntesis sobre el trabajo que hemos desarrollado. En el trabajo hay información más completa, hay desarrollos de cuadros, de sistematización sobre grupos etarios y, digamos, modalidad, motivos de deserción, etcétera, a los cuales los invito a que consulten y que, bueno, como decía al principio, esta fue una experiencia, un trabajo que queríamos compartirlo para que simplemente pueda servir de base de una modalidad de trabajo, de una perspectiva fundamentalmente social comunitaria, de abordaje de una situación en crisis. Bueno, muchas gracias por tu atención y que tengan ustedes muy buenos días. Para este congreso preparamos el trabajo Salud Mental y Estigma, análisis sobre la formación profesional en psicología. Trabajamos desde el equipo de Cátedra de Psicología Sanitaria. Nuestra investigación se llama Estigmatización hacia los trastornos mentales, análisis de la formación profesional en la carrera de psicología. Nuestros objetivos, los objetivos que nos propusimos para esta investigación: determinar y caracterizar el nivel de estigmatización de los estudiantes de grado que cursan la carrera de psicología con relación a los trastornos mentales graves. Es decir, cuál es, digamos, el grado de estigma que presentan los estudiantes de psicología de primero a quinto año en relación a los trastornos mentales. En los objetivos específicos nos propusimos describir y comparar variables sociodemográficas de los estudiantes en relación al nivel de estigmatización con respecto a los trastornos mentales graves. La población, como acabo de decir, los estudiantes de la carrera de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, de primero a quinto año durante el año 2019. La metodología que utilizamos: se realizó un estudio descriptivo correlacional, es un estudio transversal. Para la medición del nivel de estigma se realizó la administración del Corrigan Attribute Questionnaire. Para el análisis de datos utilizamos el procesamiento y análisis estadístico de los datos, y para ello se utilizó el programa SPSS. Bueno, partimos de un modelo tradicional de la salud mental, que está adherida a un modelo patologizante, que es el modelo médico hegemónico. Nosotros, a través de la cátedra y a través de esta investigación, aspiramos a una formación para una práctica profesional humanizante. Digamos, esa es nuestra propuesta en cuanto a la investigación y a la formación. En cuanto a la Ley de Salud Mental 26657, establece y reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implican una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. ¿Qué entendemos nosotros por estigma? El término estigma fue acuñado por el sociólogo estadounidense Goffman en 1964. Refiere a algunas características que poseen ciertas personas o grupos que los diferencian de los demás, a la vez de ser juzgadas por la sociedad como negativas. Otra cuestión en relación al estigma es que las personas que padecen algún tipo de trastorno mental son estigmatizadas tanto por la enfermedad que padecen como por los comportamientos que manifiestan. Esto plantea Galenda en 1991. También entendemos que las personas sufren las consecuencias relacionadas a las actitudes sociales de rechazo
manifestándose, entre otras conductas, por el aislamiento, la baja autoestima, la desesperanza. Lamentablemente, dichas personas se encuentran con un gran obstáculo para incluirse en la comunidad. En cuanto a la formación de psicólogos, nuestra Facultad de Psicología desarrolló un proyecto de adecuación en reconocimiento al estudio y la formación en relación a la Ley de Salud Mental 26657. Cabe aclarar que previo a esta decisión que toma la facultad, nosotros en la Cátedra de Psicología Sanitaria veníamos investigando justamente la ley de salud mental, el conocimiento de la ley y la formación de psicólogos en relación al planteo de la ley de salud mental, como un pilar fundamental para contribuir en la restitución de los derechos de quienes padecen trastornos mentales, y también como perspectiva en la formación de los estudiantes, de las y los estudiantes, siendo esto un avance importante en la temática de salud mental. Bueno, como parte de las conclusiones, entendemos que de acuerdo al análisis estadístico que realizamos, el nivel de estigma de los participantes de la muestra refiere a un nivel moderado del mismo, ya que se encuentran entre 87 y 182 puntos en los estudiantes de primero a quinto año de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Por otro lado, también se destaca que los estereotipos lástima, ayuda y evitación expresan los puntajes más elevados, con lo cual serían los aspectos más importantes a profundizar en la formación de psicólogos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. O como parte también de las conclusiones, se estima que la posibilidad de realizar prácticas de observación y contacto directo desde el primer año del cursado permitiría despejar mitos, prejuicios que cada estudiante traería de su historia y de su contexto, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros en su vida, en su contexto, puede tener algún vínculo, alguna relación con alguna persona que tenga algún padecer o algún trastorno mental. En cuanto a la coacción, entendiendo por la misma fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad, la medición del alumnado en esta investigación dio como resultado con una media de 12,94, expresando un nivel medio de estigma, lo que permite disponer que dicho valor debe ser tenido en cuenta dentro de las prevalencias significativas de lo analizado. Y por otro lado, formar al alumnado en pensamiento crítico, en independencia de la cultura imperante, en las posibilidades de construcción de su propio criterio, sería fundamental para despejar este valor en cuanto al estigma en salud mental. Y por último, se entiende que el tema de la culpa es la poca implicación que como sociedad se tiene ante los problemas de salud mental. Las prácticas en todos los años de cursado permitirían no solo un grado de implicación mayor, de comprensión y de posibilidades de abordaje fundamentales para una formación humanitaria y comprometida en salud integral y salud mental en particular. El desafío para nosotros es grande y ambicioso porque nos acerca a un cambio cultural en los profesionales de la salud, así como en la comunidad en general, entendiendo que una mirada desestigmatizante permitiría una posición coherente con el paradigma salubrista, el cual adherimos desde la Cátedra de Psicología Sanitaria. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido estos aportes que hacemos desde la Cátedra de Psicología Sanitaria.
Hola, mi nombre es Juan Facundo Arana, soy licenciado en Psicología, graduado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Voy a presentar mi tesis de grado, realizada en el año 2019 en el Hospital Psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Aval de la ciudad de Oliva, en la modalidad Prácticas Supervisadas en Investigación. Es un trabajo sobre las internaciones que se dan en el hospital y tiene como base el concepto de salud mental que brinda la Ley Nacional 26.657, donde reconoce la salud mental como un proceso determinado por diferentes componentes. Esto pone de relieve la importancia que tiene la salud mental como bien de una población y pone en tensión las herramientas con las que cuentan las comunidades para hacer frente a las problemáticas que se dan en el campo de la salud mental. Históricamente, la única herramienta fue la reclusión en los hospitales psiquiátricos. Es en este orden que se crea el Hospital Psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Aval. La investigación particularmente se llevó a cabo en los servicios de agudos, que son los servicios de ingreso al hospital, y cuenta con 3 servicios. El servicio de alcoholismo y drogadicción, el servicio de agudos varones y el servicio de agudos mujeres. En las últimas décadas se ha asistido de manera contundente a la idea de romper con este régimen manicomial. En este orden son creadas tanto la Ley Provincial 9.848 como la Ley Nacional 26.657, que vienen a introducir ciertos cambios en el campo de la salud mental y a romper con ciertos paradigmas muy arraigados. Particularmente en lo que respecta a las internaciones, la Ley Nacional indica en su artículo 14 que la internación es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y debe ser una última opción por la cual optar. En su artículo 20 indica el criterio que se debe tener en cuenta a la hora de realizar una internación. Esto es, que solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierta e inminente para sí o para terceros. Entonces, tenemos por un lado este artículo 20, en donde da el criterio para realizar una internación, y por el otro lado el concepto de salud mental, donde indica que hay ciertos componentes que determinan la salud mental de una persona. Esos componentes no son enunciados como criterios a tener en cuenta para realizar una internación, pero se podría pensar que a la hora de evaluar a una persona para ver si se le interna o no, estos componentes que determinan la salud mental pueden ponerse de manifiesto, puede entrar en juego para evaluar si se interna o no se interna. Es en el interjuego entre este artículo número 20 y aquel concepto de salud mental que se plantean los objetivos para esta investigación. Básicamente es describir los criterios que se tienen en cuenta a la hora de internar a una persona en el hospital. Por un lado, ver si se cumple o no se cumple el criterio que marca la ley, y por el otro lado, ver cuáles de estos componentes que son determinantes para la salud mental se hacen presentes y ver en qué frecuencia también se hacen presentes. También se realizó una caracterización de los datos en base al diagnóstico, en base al promedio de edad, por 2 motivos. En primer lugar, porque el hospital no contaba con una caracterización de esta índole, entonces para poder dejar constancia y que le sirva al hospital se realizó esta caracterización. El segundo motivo fue que las investigaciones que sirvieron de antecedentes a este trabajo realizaban una caracterización así, entonces pareció interesante poder comparar los resultados. El trabajo se llevó a cabo a través de la lectura de las historias clínicas de todos los usuarios que ingresaron al hospital durante el año 2018, particularmente la lectura de la foja de admisión, que es donde los profesionales dejan asentados los motivos por los cuales se decide la internación de una persona. Las variables son estas que se ven aquí en pantalla. El componente específico es el criterio que indica la ley, de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Por eso se lo denominó componente específico. Los componentes inespecíficos son estos factores que determinan la salud mental, pero que no están enunciados como criterios para internar a una persona, por eso componentes inespecíficos. Se realizó en conjunto, se vieron en conjunto con otros profesionales de la institución y a partir de las primeras historias clínicas que se leyeron, se elaboraron y se categorizaron estas 3 variables. El tema de lo judicial, el componente de lo judicial, que tiene que ver con en qué medida interviene la justicia en las internaciones.
el componente problemas de relación, que son ciertos problemas que puede tener una persona en el ámbito familiar, social, laboral, etc. Y el componente incumplimiento terapéutico, que emerge como la no adherencia a un tratamiento, ya sea psicológico o farmacológico, indicado con anterioridad. Entonces, durante el año 2018 se dieron un total de 249 internaciones en el Hospital Psiquiátrico Dr. Emilio Vidal-Aval, de los cuales el 82% de los usuarios que ingresaron presentaron el criterio de internación que indica la ley. El restante 18 no presentó tal criterio, pero de igual manera cursó una internación. El 53% de los usuarios ingresó de manera voluntaria, mientras que el restante 47% lo hizo bajo alguna modalidad en las cuales interviene la justicia. El 55% de los usuarios presentó problemas de relación y el 46% de los usuarios presentó incumplimiento terapéutico. Voy a pasar ahora a la caracterización de los datos y luego a algunos cruzamientos que se dieron entre esta caracterización y las variables estudiadas. En el hospital se utiliza el manual CIE-10 para elaborar el diagnóstico. ¿Sí? Cuando ingresa un usuario se le asigna un diagnóstico que es susceptible a cambios. Es por ello que en esta investigación se utilizó la misma categorización. Más de la mitad de los usuarios ingresaron bajo el diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. El 47% de los usuarios ingresaron al servicio de alcoholismo y drogadicción. Vale aclarar que este servicio solo nuclea a hombres. ¿Sí? Solo usuarios varones pueden ingresar a este servicio. El 28% ingresó al servicio de agudos varones, que es donde ingresan los otros varones que no presentan este diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas. El 25% de los usuarios ingresaron a agudos mujeres, que es donde se nuclea a todas las mujeres que ingresan al hospital. Estos datos me parecieron muy interesantes de poder mostrárselos, donde las primeras dos barras, ¿sí?, pertenecen al grupo, al 82% que sí presentó el criterio de internación, mientras que las segundas dos barras pertenecen al 18% que no presentó criterio de internación. Entre los que sí presentaron criterios de internación, el componente problemas de relación se hizo presente en un 60%, mientras que en los usuarios que no presentaron criterio de internación, este componente se ve reducido a un 32%, lo que denota la alta incidencia del componente problemas de relación entre aquellos usuarios que sí presentaron el criterio de internación que indica la ley. Otros datos significativos que arrojó la investigación. El grupo diagnosticado con retraso mental, el 100% presentó el criterio de internación que marca la ley. Y el grupo diagnosticado como trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, el 94,7% presentó criterio de internación. ¿Sí? Ambos grupos superan ese 82% de la muestra general. Los ingresos mujeres, el diagnóstico que más prevalencia se encontró entre las mujeres fue el de esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes, con casi un 35%. En cambio, en el grupo de los varones, el diagnóstico que más se encontró fue el de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas, en casi un 67%. En cuanto al incumplimiento terapéutico, el grupo general, ¿sí?, de la población general, que presentó el diagnóstico de esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes, presentó casi un 58% de incumplimiento terapéutico, el grupo que más incumplimiento terapéutico presentó. El grupo que menos incumplimiento terapéutico presentó fue el de trastornos del humor, con casi un 35%. Ambos resultados están en concordancia con los resultados expuestos en las investigaciones que sirvieron como antecedentes para la presente investigación. Algunos otros datos significativos en la diferenciación entre los ingresos de mujeres y los ingresos de varones. Las mujeres presentaron un 95% de criterio de internación, mientras que en el ingreso de los varones se ve reducido a un 76%. Los ingresos de varones, más de la mitad, se dieron por intermedio de la justicia. En los ingresos de mujeres solamente un 34,9% intervino la justicia.
y los problemas de relación, como aquí se ve, se da una prevalencia mayor en las mujeres, con casi un 65%, en los hombres ese porcentaje se ve reducido al 51,6%. Este es el análisis de los registros documentales, ¿sí? Estas son las oraciones literalmente, están copiadas textualmente en cómo los profesionales la vuelcan a la historia clínica, ¿sí? Donde ellos, por ejemplo, ponen intento de suicidio, corte en el cuello, idea de daño, para dar cuenta de este riesgo cierto e inminente parecido para terceros, que es el criterio de internación. Por ejemplo, en el componente problemas de relación, dan cuenta de ese componente de esta manera: violencia familiar, restricción con sus hijos, etc. Y el componente incumplimiento terapéutico es sin adherencia al tratamiento ambulatorio, tratamiento en forma discontinua, ¿sí? Oraciones que dan cuenta de que ese tratamiento que fue indicado no se estaba cumpliendo. Voy a pasar a las consideraciones finales, mi parte favorita de la investigación, ya que la investigación me generó muchísimas preguntas, las cuales algunas se pudieron responder, otras no, pero me pareció muy interesante para dar lugar a futuras investigaciones y muy interesantes preguntas para poder discutirlas. ¿Sí? Me pregunto, ¿es prudente y suficiente decidir la internación de una persona evaluando solamente un potencial riesgo de daño? ¿Este riesgo de daño es pasible de objetivar sin dejar lugar a otras interpretaciones? ¿O es siempre interpretativo y basado en los distintos saberes de las diferentes profesiones? Ahora bien, es indudable que la ley se hizo presente para romper con ciertos paradigmas muy arraigados, vetustos y hasta peligrosos, tarea en la que la ley como empoderamiento de derechos ha obtenido un indudable éxito. Pienso que en el tema de las internaciones se podría contemplar al menos la articulación, la presencia de estos otros componentes que, como se vio en la investigación, están presentes, y no solamente el riesgo de daño. Otro tema es la instauración de los dispositivos alternativos eficaces, ¿sí? Para poder dar respuesta a aquellas personas que no presentan criterio de internación o a aquellas personas que presentan criterio de internación, pero que de igual manera se decide evitar la internación al ser un recurso restrictivo, ¿sí? ¿Funcionan adecuadamente? ¿Existe esa red de contención y apoyo para poder brindar una buena atención a estas personas? Por otro lado, ¿se ha avanzado en la adecuación de los hospitales psiquiátricos para que sean convertidos en lo que la ley pretende que sean transformados, o no se ha avanzado nada? Entonces, llegado a este punto, se profundiza la disyuntiva en cuanto a las internaciones. ¿Son las internaciones realmente el último recurso al cual recurrir? Si esto es así, ¿funcionan de hecho las demás alternativas, ¿sí? Los demás dispositivos eficaces? ¿O empieza y termina siendo la internación un recurso necesario y casi único al cual recurrir? Entonces, es por todo esto y es en base a los datos que mostré de la investigación, ¿sí?, que se llega a la conclusión de que este componente específico, este criterio que indica la ley de internación, es necesario para realizar las internaciones, pero no por ello se vislumbra como único ni como suficiente, porque los demás componentes inespecíficos, como se demostró en la investigación, aparecen aquí acompañando taxativa y variablemente tal proceso. Es por ello que la disposición de internación no siempre se puede ajustar o reducir a un único criterio específico. Bueno, hasta aquí la exposición. Muchas gracias por la atención y agradezco profundamente a la facultad por brindarme esta oportunidad de poder traerles mi tesis de grado al Congreso. Hola a todos, mi nombre es Florencia Ragona, pertenezco al programa de Gestión Psicosocial de Riesgo en Emergencias y Desastres de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Psicología.
junto a mis compañeras María Belén López, Silvina Araya, Leticia Ogas y Alejandra Rossi, vamos a presentar el trabajo La versatilidad del quehacer del psicólogo en contexto de emergencias y desastres. Antes que nada, queremos partir de que toda situación de emergencia y desastre implica un impacto psicosocial y una perturbación que sobrepasa la capacidad de manejo o afrontamiento de la población afectada. Es decir, que consideramos que no solamente es importante considerar las consecuencias materiales o económicas producto de las emergencias y los desastres, sino también el impacto de lo que se ve en la población, en sus condiciones de vida, en los daños que sufren las personas, tanto en el ámbito psicológico individual, familiar y social. Además de esto, también consideramos importante trabajar en la cuestión de la atención a los equipos de primera respuesta, bomberos, personal de defensa civil, personal de salud, porque muchas veces en estas situaciones están expuestos a vivencias de sufrimiento excesivo, a muertes traumáticas, incluso a la amenaza a su propia integridad física. Entonces, también como parte del quehacer del psicólogo está el acompañamiento a estos equipos. También tomamos los aportes de la psicología en la emergencia. La psicología de emergencia es el estudio del comportamiento humano en el antes, durante y después de las situaciones de emergencia, es decir, situaciones que ocurren inesperadamente. Nosotros intervenimos en las crisis circunstanciales porque estas son sucesos precipitantes, accidentales, inesperados, repentinos, que impactan en la persona y se caracterizan por tener una base ambiental. Es necesario aclarar que un evento no es en sí mismo traumático. Lo que hará que sea traumático dependerá de las condiciones subjetivas, personales, como la edad, la condición socioeconómica, el grado de las experiencias previas, las pérdidas sufridas y los lazos sociales de la persona afectada. Un evento es crítico cuando desborda la capacidad de afrontamiento debido a esta irrupción temporaria de sus recursos adaptativos, provocando así en la persona una serie de reacciones físicas, cognitivas, emocionales, interpersonales. Estas reacciones se las considera normales. Lo que se presenta como anormal es el evento vivido. Por eso en las intervenciones es importante remarcar esto, que no hablamos de pacientes, sino de personas afectadas e impactadas ante un evento adverso. La otra, Filmina. Nos parece importante hacer referencia a los distintos eventos que pueden provocar una crisis. Se suele utilizar los conceptos de urgencia o accidente, emergencia, desastre, catástrofe. Estas palabras suelen emplearse de manera indistinta, sin embargo, es importante entender que a pesar de que tienen ciertos aspectos en común, como ser la amenaza, el riesgo y que son impredecibles, sus características radican en relación al número de personas involucradas y la disponibilidad de recursos existentes para brindar ayuda. Bueno, también como equipo tomamos la perspectiva de gestión del riesgo, que esta es una estrategia psicosocial preventiva, sostenible y dinámica que compromete a los distintos sectores sociales, a los organismos responsables del Estado y a la comunidad en general. Esta perspectiva busca prevenir, mitigar y reducir los riesgos existentes en la sociedad. Se considera desde esta mirada que los riesgos existentes en la sociedad no solamente tienen que ver, los desastres, mejor dicho, no solamente tienen que ver con la obra de la naturaleza, sino que se trata de riesgos no manejados. Se habla de la interacción entonces entre las amenazas y las vulnerabilidades. Por ejemplo, una inundación puede ser una amenaza natural, pero que un asentamiento humano esté a la orilla de los ríos, en condiciones de pobreza, sin preparación o sin las alertas frente a una inundación, por ejemplo, hace que este grupo se encuentre más vulnerable de sufrir mayores daños respecto a otro grupo. Bueno, el propósito un poco de esta presentación es que veamos cómo es el quehacer del psicólogo y de nosotros como equipo en las tres fases de un evento adverso: en el antes, en el durante y en el después.
Con respecto al antes, bueno, es muy importante en este momento hacer acciones que tengan que ver con la prevención. En esto, la formación intersectorial de los distintos equipos de gestión de riesgo, es importante considerar la participación de la comunidad en todas estas acciones. Las acciones de preparación puede ser, por ejemplo, en el armado de mapas de riesgo locales. Estos mapas de riesgo son un croquis en donde se identifica, donde la comunidad junto a los equipos de primera respuesta pueden identificar cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades y los riesgos a los que está expuesta la población y qué recursos hay para hacerle frente a las situaciones o a los eventos que puedan surgir. Por ejemplo, también tenemos la preparación de la mochila de emergencia como una acción importante en lo preventivo, es decir, que la persona sepa si tiene que evacuar su vivienda, qué llevar, digamos, ante esa situación de evacuación. Acá pusimos algunas fotos para compartir de algunas actividades que hicimos como equipo. Bueno, acá tenemos la simulación y el simulacro que se hizo en el aeropuerto de Córdoba. En la primera, la simulación es un ejercicio donde se recrea a través de esas maquetas que se pueden ver, un accidente aéreo, una situación hipotética de accidente aéreo, y donde cada sector tiene que ir diciendo qué decisiones toma en base a la información recibida en el ejercicio. Y la otra foto que vemos es del simulacro en el aeropuerto, donde ahí se hizo una escenificación de un accidente aéreo, es decir, a través de actores se escenificó los daños de este accidente, y nosotros ahí como equipo actuamos en la atención de las personas ilesas, es decir, las personas que habían sufrido el accidente, pero no habían resultado con lesiones graves. Bueno, entonces hicimos la contención psicosocial de esas personas. Acá les mostramos también cómo actuamos como equipo en talleres con bomberos. Trabajamos con capacitaciones, con talleres, con los equipos de primera respuesta. En este caso, mostramos una foto con los bomberos de Viso del Totoral, donde se trabajó los aportes de la psicología de la emergencia, y también la cuestión de las estrategias de autocuidado que ellos pueden utilizar. Y acá mostramos un moulage que se hizo en una capacitación en el Colegio de Psicólogos de Córdoba, donde también en este caso se dramatizó un accidente de tránsito, y ahí mostramos la actuación tanto de los psicólogos del equipo como de los paramédicos ante esta situación de primeros auxilios. Bueno, en cuanto al durante, engloba todas las acciones que llevan a cabo inmediatamente después ocurrido el evento, durante el periodo de emergencia. Comprende las acciones de evacuación, de búsqueda, de rescate, asistencia, acciones que se realizan cuando la comunidad se encuentra desorganizada y los servicios básicos no funcionan. Comprende la actuación en las primeras 72 horas, que son las horas cruciales. Nosotros como equipo, cuando llegamos a terreno, y antes hacemos un diagnóstico situacional que implica reconocer los recursos comunitarios, identificar las personas que se encuentran en situación de mayor riesgo, adultos mayores, niños, niñas, personas con discapacidad. Aplicamos los primeros auxilios psicológicos para proporcionar un alivio inmediato al sufrimiento emocional, para reducir las reacciones llamadas normales para que no se agraven, no se cronifiquen en el tiempo. También los primeros auxilios psicológicos nos posibilitan ayudar a satisfacer las necesidades básicas. También apoyamos a los distintos equipos intervinientes y apoyamos a las familias y le brindamos una información certera. Esto es importante a la hora de brindar información porque es lo que nos permite poder neutralizar el rumor. La otra filmina. Bueno, en esta foto dan cuenta de la versatilidad del psicólogo en la emergencia, en el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria, desde la Facultad de Psicología y el Ministerio de Salud, se contiene y se acompaña a la comunidad afectada en este contexto de crisis a través del dispositivo virtual, la plataforma de Facebook. Así también nuestro equipo
estuvo asistiendo a través de las líneas telefónicas del Ministerio de Salud de la provincia. La otra, Filmina. Bueno, estas son algunas fotos de los incendios provocados en estos meses en la provincia de Córdoba, uno de los incendios más grandes de la historia. Nosotros al llegar al terreno hacemos contacto con la mesa de crisis, nos anunciamos, nos informamos de la situación y trabajamos articulando con los recursos disponibles. La otra, Filmina. Bueno, nosotros cuando vamos al lugar, hacemos visitas domiciliarias, también vamos a los lugares donde se encuentran los evacuados, o hacemos visitas domiciliarias cuando las personas están regresando a sus casas. La otra, Filmina. También identificamos a los referentes de las comunidades con la finalidad de restaurar las redes de soporte social persistentes en el lugar. La otra, Filmina. Bueno, esto son fotos de los bidones de agua que da cuenta de la participación de los vecinos a la hora de apagar los incendios. Bueno, esto también trajo aparejado un cierto conflicto porque entorpecía en el accionar de los bomberos, y también, bueno, esto da cuenta de la importancia de que la población esté psicoeducada de cómo actuar en estas circunstancias. Bueno, la otra foto es igual un cartel que dice "hay agua y frutas para los vecinos". Esto también da cuenta de que ante una emergencia la comunidad se organiza a pesar de estar impactada, de estar en crisis, y que demuestra que tienen sus recursos, y nuestra tarea es incentivar, promover estos recursos en la comunidad. La otra, Filmina. Bueno. En cuanto al después, tiene que ver con las estrategias de contención comunitaria para prevenir la aparición de respuestas psicológicas de carácter patológico en la población que puedan afectar en la reconstrucción del proceso físico, económico y psicosocial. Tiene que ver con las actividades, con las intervenciones psicosociales para la rehabilitación de los damnificados. Otra de nuestras acciones tiene que ver con la recomposición de las redes de soporte social, estimulando la participación activa de los propios afectados. Otra, Filmina. Bueno, en esta foto es de las inundaciones de Sierras Chicas en el 2015. En la primera foto es una reunión de la red de Sierras Chicas que se conformó, en la otra es una reunión de vecinos. Esto muestra cómo la comunidad se gestiona desde un papel activo, y a pesar de la situación que atraviesa, y también gestionando sus derechos. La otra, Filmina. Pasa igual la otra. Bueno, estas son también fotos de los incendios acá ocurridos en Córdoba. El principal problema de las conceptualizaciones sobre el desastre es que muchas veces estos son tomados desde números, por la cantidad de pérdidas de infraestructura, las pérdidas económicas, la pérdida en cuanto a cantidad de fallecidos, pero sin embargo existe una secuela invisible y muchas veces imposible de cuantificar, pero sus repercusiones son muy significativas para la futura recuperación emocional de la comunidad. Por eso es muy importante nuestras intervenciones en estos momentos. Bueno, buenísimo. Y para cerrar, queremos nombrar entonces cuáles son las particularidades que estuvimos hablando en esta presentación del psicólogo en emergencias y desastres. Una de ellas es que siempre trabajamos en equipo, interdisciplinario e intersectorial, es decir, nunca trabajamos en soledad, sino en coordinación con todos los sectores comprometidos. La cuestión de la conformación de las redes sociales, de las distintas instituciones y organizaciones locales, siempre se trabaja en red. Bueno, que nosotros como psicólogas trabajamos con actores no convencionales por ahí dentro del campo de la psicología, como bomberos, bomberas, paramédicos, integrantes de defensa civil, policías, y esto que decía Silvina, que
trabajamos con personas afectadas, impactadas por desastres, no con pacientes, es decir, es muy importante esto para no patologizar las reacciones de las personas ante estos eventos. Y decir esta cuestión de la guardia permanente. Nosotros como psicólogos de la emergencia y desastres actuamos bajo un protocolo, es decir, cuando se activa la guardia tenemos que estar dispuestas las 24 horas de los 365 días del año, y como equipo nos organizamos para dar respuesta y estar disponibles cuando se requiere nuestra intervención. Bueno, muchas gracias. Esto sería toda nuestra presentación de hoy. Buenas tardes. Bueno, mi trabajo se titula No hay despatologización sin revisión de los fundamentos de la psicopatología. Muchas consideraciones se han ido planteando en los últimos años respecto a la tendencia a la patologización del padecimiento humano, principalmente la denuncia, que claramente compartimos, a la tendencia a la biologización y medicalización con la que se pretende interpretar y abordar las diversas formas de presentación del sufrimiento en niños, niñas, adolescentes y adultos. Problemática insoslayable de la cuestión del diagnóstico. Indudablemente el diagnóstico es un instrumento que está atravesado por líneas de poder, y allí donde deviene una forma de reificación por parte de los profesionales, puede convertirse en una operatoria de poder que luego termina esterilizando las vías de desarrollo de la práctica. Por tal motivo, consideramos imprescindible avanzar en la revisión epistemológica y ontológica de las disciplinas, teorías y saberes que intervienen en el campo de la salud mental, de manera de poder estar a la altura de los cambios culturales y sociales que inciden en las problemáticas humanas que pretendemos modificar. Vigilancia epistemológica con la que se deberían regular los riesgos de colonización que la construcción de todo conocimiento puede atravesar por parte del proyecto elaborado por el campo social y sus ideologías dominantes en cada momento histórico. El objetivo de este trabajo se orienta a reflexionar sobre algunas de las dimensiones que atraviesan a la práctica psicoanalítica, específicamente en relación a los modos del diagnóstico y el ordenamiento de la psicopatología. Dar cuenta de la complejidad que circunscribe el diagnóstico en términos metapsicológicos y de este modo establecer una suerte de distingo con relación a los discursos ideológicos sobre la patología, la salud, la normalidad y las prácticas. Se propone recuperar la fecundidad del diagnóstico entendido como una operatoria al interior de la práctica psicoanalítica, que posibilita despejar las incidencias ideológicas siempre y cuando parta del procesamiento metapsicológico de los fenómenos. Se intentará mostrar de qué manera el diagnóstico constituye en gran medida la única posibilidad para una orientación de la cura. En resumen, desideologizar el diagnóstico para reinscribirlo al interior de las coordenadas de la metapsicología. En este sentido ha sido un eje central del legado de psicoanalistas como Jean Laplanche y Sylvia Bleichmark, sobre los que se apuntalará este trabajo, la enseñanza respecto a que no hay forma de poner a trabajar de manera rigurosa las problemáticas psicoanalíticas, sino es revisando los fundamentos, identificando las impases y las contradicciones de los edificios teóricos. El abordaje de las problemáticas de la subjetividad contemporánea no resulta fecundo si se lo desliga de las condiciones sociales, políticas, económicas, tecnológicas propias de nuestro momento histórico. Sin embargo, estas necesarias variables de análisis resultan insuficientes si no se las articula con los aspectos invariables de la constitución del psiquismo, universales que se definen desde el campo específico del psicoanálisis. Como lo plantea Sylvia Bleichmark, la psicopatología constituye un ordenamiento de las formas con las cuales el psiquismo se hace cargo del sufrimiento psíquico. Las psicopatologías son dominancias respecto a los modos con los cuales se estructuran en los sujetos las formas del dominio del sufrimiento psíquico.
idea presente ya desde los comienzos en Freud, cuando afirmaba que la psiconeurosis es defensiva, es decir, que el funcionamiento psíquico se produce en pos de organizar una defensa. Otro punto clave a señalar alude a que todo ordenamiento de la psicopatología produce un recorte del campo y de este modo ofrece al mismo tiempo un modelo de cómo está constituido. Si nos centramos en los comienzos del psicoanálisis, se pueden relevar los diferentes momentos en los que Freud fue definiendo reordenamientos psicopatológicos y cómo fue arribando a ello. No daré cuenta ahora de esto, pero está desarrollado en el trabajo. Luego de este recorrido intentamos mostrar que para Freud la cuestión diagnóstica indagada siempre ha estado al servicio de evaluar las condiciones de analizabilidad del sujeto, es decir, de aplicación del método en función del objeto tal como se lo va modelizando metapsicológicamente. Se evidencia en la clínica psicoanalítica cómo han ido variando las formas con las cuales se presentan las consultas en la actualidad y lo que esto implica respecto a las posibilidades de analizabilidad. Gran parte de los indicadores psicopatológicos que se presentan no son todos ellos fenómenos que puedan ser inicialmente absorbibles por el método analítico en sentido estricto. Se observan problemáticas cuyos psiquismos presentan dificultades para organizar síntomas simbólicamente logrados, con la capacidad estabilizadora de la economía libidinal que el síntoma produce. Por el contrario, predominan formas de desregulación del funcionamiento psíquico, desorganización de los procesos simbólicos o de pensamiento, compulsiones bajo la forma de las múltiples modalidades del consumo, actuaciones que no tienen el carácter típico de los acting histéricos, sino que en muchos casos impresionan como pasajes al acto, pasajes a la motilidad, con procesos simultáneos de desimbolización. Sufrimientos que reflejan la sensación del sujeto de quedar inerme frente a ciertas circunstancias que lo superan, muchas veces donde las defensas habituales han dejado de operar. Estos cambios en la subjetividad de la época actual han suscitado el debate respecto a si se trata de nuevas patologías o de nuevos modos de presentación sintomática de los desequilibrios de la economía libidinal de las clásicas estructuras psicopatológicas. Optamos por la concepción del psiquismo propuesta por Silvia Bleichmar, entendido como un aparato abierto al embate de lo real por traumatismo, porque abre la posibilidad de pensar que el trabajo clínico se perfila indudablemente de manera diferente cuando estamos frente a un psiquismo cuyas defensas son insuficientes o están desmanteladas para enfrentar ciertas circunstancias. Y esto hace, por tanto, que la delimitación del estatuto metapsicológico de los fenómenos clínicos sea fundamental a los fines de poder definir el prescriptivo, es decir, qué es lo que debemos hacer, qué tipo de intervención es la apropiada, siendo que en numerosas oportunidades estamos frente a fenómenos que son rebeldes a la interpretación, es decir, su estatuto no admite la interpretación como modalidad analítica de abordaje clásico. Dos dimensiones han atravesado el campo de la psicopatología desde hace varios años. Por un lado, el modo con el cual el DSM ha impregnado con sus definiciones y sus esquemas clasificatorios el cercamiento de la patología mental. Y por otro lado, la acumulación de ordenamientos propuestos por las distintas escuelas psicoanalíticas con nociones que responden a distintos marcos teóricos, motivo por el cual no se las puede homologar en sus concepciones de base. Como mostraremos a continuación, la problemática de las categorías utilizadas no supone solo una cuestión de nominación, sino que subyacen profundas divergencias epistémicas, ideológicas y éticas que inciden en la práctica clínica. Con esto aludimos a que el uso expandido de las categorías bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de espectro autista, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, trastorno de alimentación, entre muchas otras, no apunta a dar cuenta de nuevas patologías producto de la época, sino que intenta definir una etiología de orden neurobiológico y una dilución de las estructuras productoras de síntomas en el interior
de descripciones carentes de toda determinación psicogenética, a partir de las cuales se prescriben operatorias cortas basadas en terapias cognitivo-conductual y o en medicación. Por ejemplo, hablar de trastornos de la alimentación, dentro de la cual se clasifica la anorexia y la bulimia, supone despojar a la psicopatología de los determinantes representacionales y libidinales en la causalidad de estos sufrimientos, conduciendo por tanto también a abordajes inadecuados. Reducir la alimentación a su carácter nutricio supone eliminar la función de la oralidad y la problemática del deseo, además de elidir la articulación del síntoma a la estructura de base a la que responde. Es sabido que no es lo mismo una anorexia en una estructura psicótica determinada por ansiedades psicóticas o por un fantasma de envenenamiento que una anorexia histérica relacionada con trastornos del narcisismo que conducen a la necesidad de contrainvestir masivamente la pulsión oral. Es indispensable considerar que la producción de subjetividad actual impone la delgadez como modelo de ideal femenino, sin embargo, sigue vigente el conflicto entre la oralidad y el yo, entre el narcisismo y el deseo inconsciente. Otro ejemplo lo podemos ver en la nominación de trastorno de la adicción. ¿Hasta qué punto este ordenamiento descriptivo puede considerarse una patología en sí misma? El trastorno de adicción lo podemos encontrar en pacientes depresivos, en sujetos psicóticos, hasta responder inclusive a cuestiones culturales, como la adicción a la marihuana. Es central, por tanto, indagar la forma en que asume, en qué estructura se inserta esa adicción. En el mismo sentido, no es lo mismo hablar de bipolar que de maníaco depresivo. Lo maníaco depresivo responde a una forma de expresión de las representaciones y los afectos y está dando cuenta que un ser humano oscila entre la euforia y la depresión como una forma de manejar sistemas de sentido, conjuntos representacionales, mientras que lo bipolar es un retorno a los modos biologistas en el interior de la psicopatología. Nos proponemos resaltar desde el campo del psicoanálisis la vigencia de la determinación representacional del sufrimiento psíquico. El hecho de que la proveniencia de la materialidad representacional no es del campo de la delegación de lo somático en lo psíquico, no se reduce a la biología ni a lo corporal, sino que se instala a partir de la intervención erógena que produce el otro sobre la cría humana, en su indefensión. Mundo representacional que no va a estar al servicio de la resolución de las tensiones de necesidad desde el punto de vista biológico, sino de la regulación de la economía psíquica. En función del modo con el que funciona el psicoanálisis como ciencia en crisis, que no puede organizar paradigmas unificados, se han ido acumulando un conjunto de acercamientos de los fenómenos que se caracteriza porque cada escuela ha seguido avanzando en su denominación de los modos de resolución del sufrimiento. Solo por tomar algunos ejemplos, coexisten los trastornos narcisistas de Kohut, con las neurosis de transferencia que definió Freud, con la psicosis simbiótica caracterizada por Margaret Mahler, con el concepto de barreras autistas de Frances Tasting, con la distinción entre neurosis, psicosis y perversión propuesta por Lacan, categorías que no aluden a distintas denominaciones de los mismos cuadros, en la medida en que el cuadro implica no solamente un modo de concebir su determinación, sino también todo un nexo conceptual que lo define como tal. Es decir, no pueden entenderse las formas de la psicosis desde el modelo de Mahler si no se lo articula con la noción de simbiosis originaria. Del mismo modo, las estructuras lacanianas se organizan en torno al eje de la circulación del falo y el significante del nombre del padre. Cierto desprecio por la fenomenología del síntoma se puede observar al momento de explorar las características de la psicopatología que tenemos a disposición en la actualidad. Nociones como patologías del pseudo-self, los trastornos narcisistas de la personalidad, pacientes psicosomáticos, partes psicóticas de la personalidad, barreras autistas en pacientes neuróticos, borderline, psicosis histérica, son algunas de las denominaciones con las cuales se sostienen diagnósticos para entidades que en épocas de Freud se encuadraban perfectamente en el terreno de la neurosis. Con el objetivo de poner a trabajar
la tendencia dominante de diversas perspectivas que tienden a anteponer la estructura psíquica al diagnóstico sintomal es que Bleichmar se adentra en el estudio de la represión originaria, mecanismo central fundante de la tópica psíquica, es decir, de la diferencia intersistémica en tanto condición de posibilidad del conflicto intrapsíquico y de las formaciones de compromisos, entre ellas el síntoma. Al resituar el concepto de represión originaria y el lugar de esta en la constitución del aparato psíquico, lo despoja del carácter mítico que asumía la teoría freudiana y lo hace circular bajo una racionalidad nueva. Concebida como un mecanismo real, cercable históricamente en los tiempos de constitución del psiquismo, abre una nueva perspectiva para entender la heterogeneidad de la materialidad psíquica y los modos de simbolización que conforman al aparato. En esta misma dirección, Bleichmar introduce la diferencia entre síntoma y trastorno con la finalidad de mostrar sus diferentes estatutos metapsicológicos y por tanto los abordajes diferenciales. El síntoma es una formación que da cuenta del conflicto intersistémico, intrapsíquico, formación de compromiso, subrogado efecto de una rehusada satisfacción pulsional donde un sistema goza a expensas del sufrimiento del otro. Los síntomas no son efecto de la represión, sino del retorno de lo reprimido por sustitución y desplazamiento. Por el contrario, ella llama trastornos a emergencias patológicas que se producen en tiempos anteriores a la diferenciación entre los sistemas psíquicos, a la instalación de la represión originaria. Por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos del pensamiento, del aprendizaje, del lenguaje, de la marcha, psicosomáticas, no estando atravesadas por el juego entre el deseo y la defensa, no remiten a fantasmas específicos, es decir, que no son abordables mediante el acceso a su contenido inconsciente por libre asociación, sino por múltiples intervenciones tendientes a un reordenamiento psíquico. De estas consideraciones metapsicológicas, la autora también deja abierta la posibilidad de que ciertas inscripciones, efecto de traumatismos severos, no logren el estatuto de inconscientes y queden libradas a una circulación amenazante por la tópica psíquica, cuya estabilidad ponen en riesgo, dando lugar a trastornos, en razón de que por su imposibilidad de entrar en formaciones de compromiso, no permiten la formación de síntomas en sentido estricto. En el marco de la polémica en torno al determinismo estructuralista de los años 90, Bleichmar acuña la noción de dominancia estructural, dado que la idea de un determinismo ultranza tornaba absolutamente paralizante la posibilidad de instrumentar un proceso de transformación clínico. Ahora bien, este modelo que proponemos implica varias cosas. En primer lugar, cada vez que se plantea un diagnóstico en términos de estructura, se lo realiza en base al modo de funcionamiento que gobierna globalmente a la estructura, pero no excluye la posibilidad de que otras corrientes de la vida anímica puedan no ser homogéneas a esa dominancia estructural. Esto abre la posibilidad de encontrar dentro de una neurosis fenómenos psicopatológicos no neuróticos en sentido estricto, por lo cual se torna fundamental advertir el nivel de prescriptivo que corresponde respecto de esos fenómenos. Y en segundo lugar, tiene que ver con reconocer que existe heterogeneidad en los niveles de simbolización, es decir, que no toda materialidad psíquica se encuentra articulada en los mismos términos o pertenece al mismo régimen de organización representacional. Hablar de dominancia de la estructura alude al modo con el cual se articulan los conjuntos de representaciones en relación a formas de organización predominantes, pero implica también que pueden coexistir distintas corrientes psíquicas en un mismo sujeto, pero en un estrato más secundario, por lo cual es sumamente importante no anudar previamente la aparición del síntoma a la estructura, sino explorar qué lugar ocupa dentro de la dominancia estructural. Bueno, desde el modelo que proponemos, la estructura es el resultado de un proceso de génesis, y de una génesis no mítica, sino histórica y real, determinada por una pluricausalidad solo componible a posteriori. Y esto abre todo un campo de intervenciones posibles que amplía de un modo extraordinario al propio psicoanálisis y a las herramientas que tenemos como intervención. Bueno, muchas gracias.